Hola, amigas y amigos. Otra entrega más de Orientación Urbana. Tirso, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, Tirso, gracias. ¿Y qué tenemos para hoy como entrega para nuestros televidentes? Tenemos un programa en donde yo sé que tanto tú como mi humilde colaboración va a ser edificante. Nos interesa saber, y queríamos explicarle al público, cómo se obtiene una licencia de construcción. Hay que entender que la licencia de construcción es obligatoria y aquel que construye sin licencia se le dificulta asuntos de financiamiento, problemas penales. No se puede construir sin licencia. Me gustaría que tú abordes la parte del ayuntamiento. Gracias, Tirso. Sí, tenemos para hoy todo lo concerniente a la licencia de construcción. Pero antes vamos a dar respuesta a algunas preguntas que nos han llegado a través de nuestro buzón, Tirso. Bueno, queremos ser atentos con nuestros televidentes y nos han hecho algunas preguntas que han de edificarnos. ¿Qué criterio se utiliza para la clasificación de las vías? ¿Cómo tú logras que una vía sea determinada en términos de la altura de sus edificaciones, la densidad de la población en esa zona? ¿Cuál es el criterio? Sí, para el amigo que hizo la pregunta, le vamos a decir, no hay un texto rígido que establezca cómo se establece una clasificación vial primaria, secundaria, primaria, terciaria, etcétera. Pero básicamente el ancho de la vía hay que tener presente, la circulación vehicular, que es la que van a determinar estos dos factores, que lo esencial en esta vía para permitir la densidad de las edificaciones. Pero la densidad no es más que las diferentes alturas que puede tener una vía determinada, cuántos niveles son permitidos dependiendo de la clasificación vial. Mira, yo quisiera que nos vamos a referir a dos vías que están en el Polígono Central. Nosotros en el programa anterior nos referimos al Polígono Central, que es una zona delimitada por diferentes calles principales, pero internamente encontramos la Max Enríquez Ureña y la Gustavo Mejía Ricard. Yo querría saber por qué se permite más altura en la Gustavo Mejía Ricard con respecto a la Max Enríquez. Son calles paralelas que tienen características muy similares. Explícame por qué. Te voy a explicar qué está sucediendo en la Max Enríquez Ureña comparándola con la Gustavo Mejía Ricard. La Max Enríquez Ureña es una vía que está influenciada por dos normativas. La primera es la normativa 9498 del Polígono Central. En ese tramo de esta vía solo se permite una altura máxima de 3 niveles por ser categorizada como una vía terciaria. Más sin embargo, en el otro tramo, al oeste de la Winston Churchill, incide la normativa 8509. Ya para este sector se permite una mayor altura, 9 y hasta 11 niveles. Lo que no entendemos, Tirso, es cómo en la Max Enríquez Ureña se permite mayor altura que la Gustavo Mejía Ricard, siendo la Gustavo Mejía Ricard una vía de mayor circulación vehicular y de mayor anchura de pavimento. De manera que las autoridades municipales son las encargadas de ver realmente qué es lo que ha sucedido en esta vía, que se está permitiendo mayor densidad o mayor altura que la Gustavo Mejía Ricard. Eso no lo entendemos honestamente. Pero es algo que físicamente se puede deducir. La misma Gustavo Mejía Ricard tiene mayor fluencia de vehicular, tiene mayor actividad comercial. Entonces, hay una incongruencia en esto. Eso está claro. O sea que nuestras autoridades están llamadas a ver realmente qué es lo que ha sucedido, que por qué en ese tramo al oeste de la Winston Churchill se permite mayor altura que en el mismo tramo de la Gustavo Mejía Ricard. Eso de la compensación que tuvimos oportunidad de
conversarlo en otro programa. La compensación es un criterio urbanístico que sería bueno desmenuzarlo para el público. ¿Qué es la compensación? Y para obtener la altura indicada en la normativa de la 94-98, ¿cómo se logra una compensación? Porque hay quien quiere más altura. Tenemos la gráfica precisamente en pantalla. La gráfica indican gráficamente lo que son las compensaciones. En esta gráfica, la vía permite 10 niveles. Permite 10 niveles. Pero ¿qué resulta? Que si usted quiere más altura y coloca 2 estacionamientos debajo del nivel de la calle, que es la gráfica que está rayada en negro, le permite en rojo mayor altura. O sea que puede obtener 13 niveles. En la otra gráfica es lo contrario, Usted quiere más altura, la misma vía le permite 10 niveles, pero usted quiere 13. Simplemente localizando 3 niveles de estacionamiento. 3 niveles de estacionamiento que no se contabilizan, entonces su edificación tendría 13 niveles. O sea, le estamos poniendo el ejemplo en la misma vía. Y esas son las 2 compensaciones que permite la normativa 94-98 correspondiente al polígono central. Yo me querría referir a un caso específico del polígono central. ¿Qué ocurre en la John F. Kennedy? La John F. Kennedy permite 14 niveles primarios. ¿Acaso se podrían hacer 18 o 20? Es una pregunta de pura conjetura. Si nos limitamos a la normativa lo dice claro, Tirso. Altura máxima, 14 niveles. Más sin embargo, observamos diferentes alturas. Mayores a los 14 niveles. Tú sabes que hacíamos un comentario con respecto a las ciudades más pobladas de los dominicanos y tendríamos que incluir a Nueva York. Podríamos hablar de Santiago, de Santo Domingo y no dejar Nueva York. Pero Nueva York es una ciudad que fue planificada, tiene un bello parque, tiene una estructura de damero, calles perpendiculares, numeradas, y que se concibió antes de que empezaran los habitantes. Y los habitantes fueron, pero sobre una planificación. Santo Domingo y Santiago tienen otra característica. Nos gustaría tocar ese tema en un momento. Correcto, Tirso, pero ese tema lo vamos a dejar para la próxima entrega. ¿Por qué? Porque tenemos el compromiso de hoy, que es con relación a la licencia de construcción. Vamos a ver. ¿Qué es la licencia de construcción? La licencia de construcción es el único elemento que le otorga el poder a usted para iniciar un proceso constructivo. Una licencia de construcción tiene 2 fases principales: la fase del municipio y la fase gubernamental correspondiente a la Oficina Central de Tramitación de Planos. Vamos a tocar prima fase la parte correspondiente al municipio, que es el ayuntamiento. ¿Qué se hace allí en el ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento, acorde a la ley 6232, que crea la Dirección General de Planeamiento Urbano, le va a aprobar a usted 3 elementos importantes: la densidad, que es lo mismo que la altura; la colindancia, que es la separación entre el edificio y el límite de propiedad; y el uso del suelo, que el uso del suelo no es más que el destino final de cualquier edificación. Un uso de suelo puede ser comercial, educativo, para salud, vivienda, almacén, etc. Desde luego que para aprobarle ese uso de suelo, el ayuntamiento le va a solicitar a usted algunos requerimientos. ¿Cuáles son esos requerimientos? Los requerimientos comienzan con una carta al director de planeamiento urbano, en el que usted le dice la motivación, el destino de su edificación y la localización. Esa carta usted la acompaña de un recibo para una inspección rutinaria
el recibo del uso de suelo, que va a tener un valor dependiendo de su uso, y un planito que puede ser hecho a mano o plano esquemático, dando la localización del proyecto. Esa tramitación va a tratar sobre qué, sobre la solicitud que usted realiza, y le darán respuesta en 1 o 2 o 3 semanas, dependiendo del cúmulo de proyectos que tenga. Luego, en control urbano, de planeamiento urbano, le responderán aprobándole los linderos, si es que cumple con una normativa, porque la ciudad tiene zonas que están reguladas y otras zonas que no están reguladas. Las que están reguladas le van a aplicar la normativa y le darán la respuesta correcta. Todo ese documental, finalmente, usted le anexa un formulario que le entrega el mismo ayuntamiento, todo en un CD en PDF. Luego que le aprueban ese uso de suelo, viene la fase del proyecto, que no es más que el proyecto con las plantas, con los planos que normalmente conocemos en la calle, todos los planos correspondientes, y luego que se culmina esa fase municipal, corresponde para concluir la obtención de esa licencia de construcción, una fase que se la vamos a dejar al ingeniero Peláez, que corresponde al Ministerio de Obras Públicas y a la Oficina Central de Tramitación de Planos. Tirso. Antes de que concluyamos con el ayuntamiento, me gustaría preguntarte, allí es lógico que debe ir con un profesional de la arquitectura, con los conocimientos fundamentales. En otras palabras, no podría nadie construir sin tener esos pasos de que estamos hablando. Y máximamente si se tratara de una edificación de cierta envergadura. Sabemos que en nuestro medio se hacen muchas construcciones ilegales, pero eso es peligroso. Muy peligroso, y debe orientarse la persona con respecto a lo que debe hacer. Vamos a ver si tratamos en la otra parte, porque lo hemos dividido en 2 partes, ayuntamiento y el Ministerio de Obras Públicas. En el Ministerio de Obras Públicas vamos a encontrar otros trámites y otros requisitos y ciertos planos que tienen algún tipo de condición, sanitario, eléctrico, estructural, una memoria estructural, un ingeniero especializado en estructura. Vamos a hablar sobre ese tema. Pero entendemos que ya el tiempo de este tramo se ha concluido. Regresamos en un momento. Constructora Improval tiene para usted las últimas unidades disponibles en Torre Melián 2, un proyecto familiar en el exclusivo sector de Baristo Morales. Cada apartamento cuenta con 3 habitaciones con su baño, cocina, sala, estudio, comedor, área de lavado y cuarto de servicio, un área social con jacuzzi, gimnasio y áreas de juegos para niños. Terminaciones en primera. Llame al teléfono 829-559-5353. Tirso Peláez Ruiz y Manolo Muñoz Hernández, consultores legales urbanos y municipales, tienen para usted la solución a sus problemas. Consúltenos a los teléfonos 809-472-1589 y 809-330-7893. Estaciones de combustible Nativa Dominicana. Te invitamos a que sea parte de nuestra experiencia de autoservicio. Tú mismo puedes abastecer tu vehículo de combustible y ahorrar 10 pesos por cada galón, con una amplia red de estaciones en casi todo el territorio nacional. Estaciones de combustibles Nativa Dominicana.
Credigas del Bueno, con más de 47 años de experiencia en el mercado, llevando a las casas de los dominicanos un producto de óptima calidad. También contamos con un servicio a domicilio de primera para que no te preocupes al momento de abastecerse de gas. Para mayor información, llámanos al teléfono 809-596-5188. Credigas del Bueno, que te rinde mucho más, rinde más. Un gran consejo que le vamos a dar: no lleve al ayuntamiento su proyecto ya iniciado, porque de llevarlo iniciado le van a sancionar con la normativa 5 del 2004, que establece unas sanciones o penalidades por llevar su proyecto ya iniciado. Pero peor, vamos a ver en obra pública cómo el ingeniero Peláez le va a decir lo que sucede en obra pública cuando usted lo lleva iniciado. Pero es importante conocer el artículo 2326 del reglamento 57606 de la ley 687, que dice: no se podrá iniciar construcción, ampliación, remodelación alguna de edificio público o privado sin que antes el propietario, ingeniero, arquitecto haya obtenido su licencia de construcción. Entonces ahora, para dar continuidad al tema de hoy, vamos a comenzar con la fase correspondiente al Ministerio de Obra Pública. Entonces le vamos a preguntar al ingeniero Peláez la mecánica de suelo, Tirso. ¿Qué es la mecánica del suelo? Fíjate, toda edificación tiene que estar sustentada en un tipo de terreno o de suelo, como tú le llamas, que sea lo suficientemente fuerte para que la edificación no colapse, no se descienda, no se hunda. Un terreno pantanoso no es apropiado. Entonces, Obras Públicas, que es quien tiene que velar porque una edificación no tenga problemas, el proyectista, el ingeniero que tramita su proyecto, que obtiene uso de suelo en ayuntamiento, debe llevar un número de planos y de documentos para poder lograr que Obras Públicas le apruebe su proyecto. Uno de los elementos más importantes es el suelo. El suelo debe tener un estudio de qué tipo de suelo, si es una tosca, si es una roca, si es un suelo inconsistente, si es arcilla expansiva, si es arcilla. Se hacen unas pruebas y se logra saber cuál es la consistencia del suelo, lo que se llama el sigma del suelo. Y con se inicia el proceso de la aprobación de una edificación. Podría ser un edificio muy alto, podría ser en diferentes zonas. Santo Domingo, por poner el ejemplo que nos toca, hay zonas muy buenas para el suelo. Podemos ver el metro que anduvo por lugar de roca calcárea, pero anduvo en Villamella, donde es un suelo inconsistente. Ahí podemos ver que cambia el suelo. Las edificaciones deben tener una presentación de un estudio de suelo. Hay un departamento en Obras Públicas que se ocupa de uso de suelo. Correcto, Tirso. Culminamos con la mecánica del suelo, estudio del suelo. Pero yo quiero que tú le lleves a nuestros televidentes que le detalle lo que es el diseño estructural. Ok. Al igual que toda edificación que tú notas, tú vas a ver vigas, columnas, elementos estructurales. Para que una estructura sea consistente, debe tener un andamiaje estructural que permita que ella no falle. Cada uno de esos elementos estructurales están previamente diseñados para la carga que han de soportar. Por cuanto, cuando tú presentas tu proyecto, tú tienes que tener un historial de cálculos de esos elementos estructurales y todo el conjunto, una edificación que sea aprobada por la normativa, por los códigos
antisísmico, etcétera. Eso lo llega a un departamento en obras públicas que se llama tramitación de plano, que depende de la Dirección General de Edificaciones. Eso está todo en la primera planta del ministerio. Ya tenemos en otras localidades de la República lugares donde se envían los planos, Santiago, La Romana, etcétera. De manera de que los planos deberán tener planos estructurales, planos sanitarios, eléctricos, etcétera. Vamos a detallarle a nuestros amigos que es un detalle de diseño sanitario. Es correcto. Como es lógico, toda edificación, máximamente si es altura, debe tener las dotaciones de sanitarias, de pluvial, o sea, son parte de lo que corresponde a la fontanería, a la parte sanitaria. Esos planos deberán tener planos isométricos, planos de dónde están ubicados los sanitarios, los orinales, y todo esto debe estar detallado en un plano. Finalmente, nos queda... falta la parte eléctrica. Es correcto. Al igual, las dotaciones, no, y las escaleras, la parte eléctrica, el drenaje pluvial de los techos, para evitar filtraciones, pero la eléctrica es muy importante. Eso manda un funicular, manda la distribución de los cables, el lugar de los paneles, donde están los interruptores, y todas las cenitales, las conexiones de toma corrientes, etcétera. Todo debe tener el confort, pero de acuerdo a un plano preestablecido que también será aprobado en obras públicas. Uno de los causales del congestionamiento vehicular en la parte central de esta ciudad son los estacionamientos. Muchas empresas aprueban los estacionamientos que luego son convertidos en otras funciones. Vamos a ver si el ingeniero Peláez le describe qué corresponde a obra pública aprobar para cada edificación concerniente a la cantidad de los estacionamientos. El Ministerio de Obras Públicas tiene un departamento que es normas, reglamentos y sistemas. Ese departamento elabora las normas y cómo deben estar dotadas cada edificación. Evidentemente, donde hay una edificación muy alta, deben haber muchos parqueos, porque la densidad es alta y si son viviendas o si son negocios, deben tener dotaciones específicas en parqueo para que no se verifique un aglomeramiento de visitantes, residentes que no tengan dónde parquearse. Por ende, cada edificación deberá tener el parqueo requerido. Apartamento debe tener para 3 habitaciones, 2 parqueos o un parqueo. Hay penthouse que tienen 4 parqueos porque tienen muchos vehículos. Una vivienda común y corriente tiene que tener su parqueo. Un supermercado debe tener tanta cantidad de parqueo. Un almacén, X cantidad de parqueo. Eso está debidamente organizado en obras públicas. Cuando se lleva un proyecto, deberá tener las dotaciones correspondientes a los parqueos de cada edificación. El proyecto fue aprobado en su mecánica de suelo, fue aprobada su estructura, fue aprobado el diseño sanitario, fue aprobado el diseño eléctrico. Se reservaron la cantidad de estacionamientos que establece la normativa de los estacionamientos. Entonces viene la fase de la valoración. El Ministerio de Obras Públicas, especialmente la Oficina Central de Tramitación de Planos, tasó el proyecto. ¿Qué corresponde pagar? ¿Cuál es el arbitrio, Tirso? Corresponde pagar a ese proyecto. Obras Públicas no cobra en un sentido. Sin embargo, hay organismos como el Ayuntamiento que tiene 1.5 por mil de la tasación que hace Obras Públicas. Lo mismo ocurre con el CODIA. El CODIA tiene una tasa y debe pagarse el 2 por mil, no 2%, no, 2 por mil. Si una vivienda vale 4 o 5 millones, es el 2 por mil de ella o una edificación cualquiera. Y de acuerdo a las leyes del CODIA se debe cobrar esa tasa y se cobra en cada institución en particular. Nuestro tiempo está ya en la fase de concluir.
deseamos que ustedes nos sigan escuchando en Orientación Urbana, de manera de que podamos llevarles estas cosas que son de interés de muchas personas. Manolo. En su canal Cinevisión, canal 19.